Perfecto. Perfecto, todo. Deme un Les momento. invitamos, Ahí. discúlpame Lorena, les invitamos a apagar sus micrófonos durante la presentación de la ponencia. Muchas gracias. Bueno, iniciaría por comentarles un poco el proceso de investigación. Esta investigación de maestría aún es una investigación en desarrollo, por lo tanto hay algunos puntos que no están culminados, pero les mostraré casi que en su totalidad lo que llevamos hasta el día de hoy. Bueno, inicio también tanto agradeciendo a Habitat por permitirme este espacio, como también a mi docente investigativo, a una persona que ha sido muy importante en esta investigación, que ha sido la líder de este espacio, la líder del Como la asentamiento en el que sombra. vamos a hablar. Entonces, pues sí, siempre he querido tenerla en cuenta y pues más adelante nos daremos cuenta que es un proyecto que ha sido muy a mano con la comunidad. Por otro lado, esta investigación previa inició por medio del Grupo de Investigación de Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Manizales y el Laboratorio LATES. Como lo mencionaban anteriormente, hago parte de la Universidad Nacional y la investigación se desarrolló con fondos de Manizales Más Innovadora. Entonces, continuemos. Bueno, en esta exposición vamos a hablar un poco de lo que es la introducción, haciendo un énfasis en lo que son los asentamientos para categorizarlos y conocer un poco sobre ellos y sus diferentes connotaciones. Hablaremos de la justificación temática, el planteamiento del problema de investigación, los objetivos de investigación, la metodología de trabajo y ya haremos un énfasis más en lo que es en sí el asentamiento que traemos en tema el día de hoy. Por último, se generarán unas conclusiones de esta ponencia y pues rescato y aquí hago un énfasis importante y es que, como les mencionaba anteriormente, esta es una investigación que está en proceso, aún faltan algunos datos, así que para mí sería pues muy nutritivo y muy oportuno recibir como un aporte también de ustedes para poder mejorar, pues siempre que todo sea en pro de la mejora. A ver, listo, bueno, entonces aquí, espera un momento que hay unos letreros que no me dejan ver. Ok, bueno, cuando hablamos de asentamientos humanos, podemos categorizarlos, o bueno, cuando hablamos de asentamientos, podemos categorizarlos en cuatro equipos o cuatro módulos. El asentamiento del que hoy vamos a hablar es un asentamiento informal, pero les voy a hacer como un énfasis en la diferencia de los cuatro para que así podamos conocer un poco más sobre ellos. Bueno, cuando hablamos de asentamientos humanos, estamos hablando de las actividades, de lugares donde desarrollamos nuestras actividades cotidianas. Bien pueden ser zonas urbanas, zonas rurales, bien puedan estar planificados o no, pueden abarcar hasta grandes ciudades o hasta comunidades muy pequeñas. En cuanto a su infraestructura, pueden desarrollarse en planes urbanísticos o de manera informal. En cuanto a los asentamientos vulnerables, es en los que encontramos condiciones de riesgos sociales, económicos, ambientales o físicos. Cuando hablamos de ambientales, y por lo general, o una gran cantidad de asentamientos vulnerables presentan desastres naturales, perdón, están propensos a desastres naturales. eh, entonces, esa es como una característica de los asentamientos vulnerables. Pues también se encuentra una precariedad en su construcción y en su hábitat. En cuanto a los asentamientos ilegales, hablamos de terrenos sin el permiso o autorización legal del gobierno. Sus comunidades ocupan esas tierras sin tener un derecho formal sobre ellas, entonces esto los genera en ilegales y también suelen cumplir con un poco de vulnerabilidad la mayoría de ellos. En cuanto a los informales, se tiene en cuenta que es un poco similar a los ilegales. La diferencia es que los informales están en proceso de regularización o con el tiempo pueden ser regularizados para permanecer en ese lugar. La diferencia de los informales con los vulnerables es que los asentamientos informales no tienen vulnerabilidades ambientales. Entonces se permite o se puede pensar a futuro mantenerlos en el lugar en que ellos se encuentran. Entonces, este sería el caso de estudio del día de hoy, que es un asentamiento informal. Lo nominamos como un asentamiento humano informal en desarrollo incompleto. Bueno, esta investigación surgió desde el grupo de investigación en el cual fuimos varios investigadores que optamos por diferentes ramas de estudio sobre este asentamiento. En cuanto a mi alcance y límites, me enfocaré más en lo que es la vivienda y las alternativas sostenibles de construcción y el análisis de los materiales de construcción.
Entonces, continuemos. Bueno, como lo venimos mencionando, el campo de investigación es el medio ambiente y la arquitectura de construcción sostenible. Se busca aportar soluciones a las mejorías de hábitat y también buscamos, o bueno, es importante esta investigación por el proceso de legalización del asentamiento del cual vamos a hablar. Bueno, como aportes generales a los ODS, tenemos un aporte interesante que sería directamente al objetivo 11, que es de ciudades y comunidades sostenibles. Bueno, para el planteamiento del problema, haciendo un contexto general, nos localizamos primeramente en Latinoamérica, cuando hablamos que casi en el 2018, según las Naciones Unidas de Hábitat, se encontró que un 21% de la población latinoamericana vivía en asentamientos ilegales, lo cual es un porcentaje significativo. Bueno, haciendo un poco más énfasis en el sector de Colombia, encontramos que, bueno, antes de eso también nos encontramos con una problemática de desarrollo del proceso urbanístico acelerado, que era un poco de lo que hablamos de lo que se habló en la conferencia pasada, que es cómo ese crecimiento urbano está generando problemáticas. En este tema, pues se destacan las problemáticas ambientales que nos está trayendo ese crecimiento acelerado. Em, bueno, en Colombia se destaca que la mayoría de los asentamientos informales surgen por los problemas económicos de los habitantes. Y para hacer énfasis y ya llegando un poquito más a contexto de nuestra zona de estudio, que es en Manizales, nos encontramos que en el municipio de Manizales aproximadamente, según el DANE, el 16% de la población de la ciudad se encuentra en asentamientos ilegales. Se destaca en Manizales pues dos cosas que me parecen interesantes y es que debido a la topografía de la ciudad, para las personas que no conozcan, nos encontramos con una topografía de demasiadas pendientes y demasiados faldas que le llaman acá. Entonces esto genera que muchos asentamientos perdón, creo que alguien más está hablando. ¿Continúo? Dale, Bueno. continúa, por favor. Listo. Entonces decía que en Manizales, debido a esa topografía, hay muchos asentamientos que se encuentran en condiciones vulnerables ambientales debido a deslizamientos y también hay una característica que me parece muy especial, pues yo creo que en general, o la mayoría, bueno, no en general, de asentamientos cuentan con el uso de materiales y de construcción vernácula y de autoconstrucción y el uso de materiales naturales, que sería algo que vale la pena rescatar. Bueno, haciendo un énfasis más profundo, entonces hablamos de la preocupación por el impacto ambiental de la construcción y el desarrollo urbano acelerado, lo que está generando un conflicto entre el desarrollo humano y la preservación del medio ambiente, que es lo que pues en sí nos preocupa desde el campo de estudio de medio ambiente y desarrollo. En síntesis, nuestra investigación busca solucionar una problemática que va dirigida a proporcionar a mejorar la vivienda, generando una vivienda digna y también pues apoyándonos de que el asentamiento está en un proceso de legalización que nos permite pues pensar en que esta investigación va a tener un futuro. Bueno, el objetivo general ha sido buscar alternativas sostenibles de construcción para los asentamientos vulnerables, pero haciendo mucho énfasis en el contexto socioeconómico y ambiental del sector. También pues buscamos evaluar los materiales y los métodos de construcción. Y por último, pues opté, perdón, por generar una cartilla ilustrativa muy enfocada tanto a personas interesadas académicamente como también especialmente para la comunidad del asentamiento, para que ellos tengan conocimiento de tanto del contexto en el cual se encuentran como de las alternativas entre este proyecto, y es que siempre busqué cómo generar un enfoque participativo por medio de la comunidad del asentamiento. A través de esas charlas se generaron entrevistas, talleres, encuestas, lo cual me fue generando una base de datos interesante para posteriormente poder analizarlo. A través de esa base de datos generó varias cartografía
la cual, pues, la cual Sí, la cual podré ir explicándoles paso a paso. Bueno, a continuación vamos a ver un poco de por qué el nombre del asentamiento por parte de la misma comunidad, pues ellos se encargaron de contarnos sus historias, sus objetivos a futuro, cómo llegaron al lugar y cómo fue surgiendo esta idea. Bueno, ahí podemos conocer un poco de por qué se llama así el asentamiento, ¿no? Bueno, para hacer ya irnos acercando más al lugar de estudio, les voy a contextualizar un poco. Nosotros nos encontramos en Colombia, en la zona de Caldas, en el municipio de Manizales, en el corregimiento Colombia, y luego nos encontramos en esta zona que es la zona de kilómetro 41, donde, donde se encuentra el asentamiento. Qué pena. Bueno, aquí les voy a explicar un poco la historia también que es contada por la comunidad. En este caso fue el señor Pedro Luis quien nos hizo como un énfasis y una aclaración de cómo fueron ellos llegando a este lugar. Nos encontramos con un sector que fue anteriormente propiedades del narcotraficante Pablo Escobar, al quien se le expropiaron estas propiedades y cuando ya estaban en poder del gobierno, pues llegó una comunidad y conoció estos lugares y empezaron poco a poco a irse apoderando del sector hasta llegar actualmente en un aproximado de 410 viviendas, que son las que habitan hasta hasta las encuestas que tenemos del 2023. Bueno, en cuanto a normativa y legalidad, es un punto que aún tenemos en pausa debido a que el asentamiento, mientras yo he ido desarrollando esta investigación, los habitantes del asentamiento están generando sus procesos de legalidad para poder ya tomar propiedad de esos lotes. Entonces se tiene que ellos en el 2022 tuvieron un apoyo de la Sociedad de Activos Especiales para poder legalizarlo y en lo cual les pidieron por parte de la alcaldía de Manizales generar un plan parcial sobre su proyecto. Por lo tanto, desde el grupo de investigación que los he mencionado y por parte también de estudiantes de pregrado, se fue desarrollando o les fuimos ayudando a generar lo que ha sido un plan parcial para que ellos puedan tener un soporte y puedan seguir con este proceso legal. Entonces, esto aún está pues en proceso, aún no tenemos una respuesta en sí dada. Bueno, para hablar un poco de las características del lugar. Bueno, en cuanto a las características topográficas de altura, nos damos cuenta pues que el asentamiento se encuentra en una topografía, se puede decir, no muy pendiente, lo cual lo hace pues más fácil de la implantación que ellos han desarrollado. Su contexto pues ambiental no tiene problemáticas graves ni de deslizamientos, ni de contexto ambiental que lo pueda afectar a futuro. Bueno, en cuanto al confort térmico, perdón, en cuanto a las características climáticas, haciendo un énfasis en información general del municipio, nos encontramos que se caracteriza al asentamiento en una zona entre 22 a 24 grados, con una humedad de 75 a 80 grados. También encontramos que en cuanto a su precipitación, pues siempre es una precipitación de 2000 a 2500. Esto es algo muy general, por lo tanto optamos por unirnos o por empezar a investigar junto a los indicadores de la Universidad Nacional de Manizales, que tienen con compañía de Corpo Caldas. Ellos tienen algunas investigaciones, algunos puntos de control cercanos al lugar en el cual podemos conocer las características climáticas pues un poco más a profundidad, ¿no? Encontramos entonces que tenemos un clima árido seco, tenemos en cuanto a lluvia, pues un porcentaje de lluvia no muy significativo, la verdad es muy poco. En temperatura se clasifica por parte de ellos, lo clasifican como incómodamente caluroso,
ellos permanecen en un promedio de entre 25 a 35 grados. Se habla de un ambiente seco. Y en cuanto al confort térmico, aquí tenemos pues una característica interesante para la investigación y es que se habla que oficialmente pues ellos tienen un confort térmico, su índice de confort térmico es entre 16,9, que sería entre fresco y frío, pero su sensación térmica es de 23,8, entonces lo cual nos hace pensar en cómo mejorar esa habitabilidad desde el confort térmico. Bueno, aquí hablamos un poco también de las características de asoleación, la ubicación, aquí empezamos a mirar un poco más de cómo ellos están distribuidos en el espacio y cómo es su relación con el norte. Y bueno, algo acá importante es también las características ambientales. Hablamos de un espacio que se encuentra en una relación muy cercana al río Cauca. Tenemos unas características de quebradas. Él se encuentra en la quebrada Llano Grande. También pues por parte de la investigación y con apoyo de algunos profesionales ambientales se desarrolló bueno, no, una clasificación de especies, lo cual ahorita estamos generando eh, una caracterización de estas especies por medio de su altura, de su tamaño, para generar y mirar cómo las especies por medio de sus características pueden aportar al confort térmico, teniendo en cuenta pues la sombra que pueden generar, el acompañamiento hacia las viviendas y también pues encontramos que hay muchos árboles frutales, pues debido al clima se dan demasiados árboles frutales. Bueno, hablando un poco también del componente social, que ha sido algo pues significativo para esta investigación, que ha sido pues siempre partió desde el conocer a la comunidad. Hablamos de un total de 410 viviendas con encuestados, pues hasta el día de hoy tenemos aproximadamente, digo, un total de 284 personas, de las cuales podemos mirar que la mayoría, el mayor porcentaje, se encontraron entre 26 a 40 años. Nos encontramos pues como la mayoría una de las características de los asentamientos es que las personas que llegan vienen de desplazamientos debido a conflictos armados o a problemáticas económicas. Entonces nos encontramos de que la mayoría de habitantes, a pesar de la cercanía que tienen con Manizales, nos damos cuenta que la mayoría de habitantes vienen de unos lugares más lejanos. Bueno, aquí tenemos también, pues toda esta información resultó a partir de las encuestas que realizamos con ellos. Aquí es un dato pues que nos llamó mucho la atención y es cuál es la cantidad de habitantes por metros cuadrados de las viviendas o cómo es el número de habitantes que habitan este asentamiento. También una característica pues, que se suele ser reiterativa en asentamientos es el hacinamiento, aunque en el caso de este asentamiento nos damos cuenta que casi no hay hacinamiento. Podemos identificar los colores claros de las viviendas como los colores que tienen en uno habitante y los colores más oscuros son los de 6 a 7 habitantes. Por lo tanto, nos damos cuenta que las viviendas más oscuras son las que mayor área tienen, por lo tanto, son las que mayor habitantes tienen y se podría llegar a decir pues que ellos desde su desconocimiento urbano han podido gestionar la entrega y los loteos debido a sus necesidades habitacionales, ¿no? Nos encontramos que aproximadamente la mayoría de viviendas, que son entre 1 a 4 habitantes, tienen 63 metros cuadrados y las más grandes están en 84 metros cuadrados. También destacamos, más adelante lo miraremos, algunas viviendas de 2 pisos, las cuales son pocas. La mayoría son entre 1 y 2 pisos, entonces ya lo miraremos más adelante. En cuanto a sus características económicas, se destaca que pues es interesante que la mayoría de personas de las encuestadas cuentan con trabajos en contratos. Muchos trabajan en la ciudad de Manizales y la mayoría también, o se destaca una gran mayoría que trabajan como en fincas cercanas, ¿no? Em, en cuanto a la economía del asentamiento, pues en equipamientos no se encuentran muchos equipamientos, pero se encuentra una economía local que es más que todo enfocada a tiendas. No sé,
Sí, aquí tenemos. Estas son las tiendas o los locales comerciales que se encuentran en el asentamiento, que es pues un porcentaje pequeño, que son 23 viviendas de uso mixto. Bueno, ahora sí empezamos como a hablar de la infraestructura, que es el ítem como en el que más se hizo énfasis para esta investigación. Hablamos que Nueva Esperanza en cuanto a su contexto vial, eh, en contexto cercano se encuentra una vía del tren, la cual ya está abandonada, se encuentra unos caminos veredales y se encuentra la Avenida Pacífico 3, que fue una avenida de conexión que se hizo muy recientemente, hace 3 años, que es la avenida de conexión entre Manizales y la ciudad de Medellín. Internamente las vías del asentamiento se encuentran pues en condiciones no muy favorables. Nos encontramos con estas características de vía y también, no sé si acá se alcance a notar, junto a la vía ellos también tienen sus canales de aguas negras que están sin tapar, sino que se encuentran totalmente abiertos y en contacto también con las vías. La mayoría de vías del asentamiento son vías peatonales. Aquí podemos observar las vías verdes, son las vías donde acceden vehículos y el resto de vías sí ya son totalmente peatonales. Bueno, en espacio público, la verdad, el espacio público útil de ellos solo tienen el sector central, que es una cancha de fútbol que ellos decidieron cómo hacerla. De hecho, el asentamiento se encuentra perimetral a esta cancha y ya el resto sí tienen una escasez de espacio público. La manera de implantación o la manera en que ellos se han ido adecuando al lugar ha sido de estas características. Nos encontramos en el 2023, 2013 hasta el 2023. El 2013 fue donde empezaron a ocupar el lugar hasta el 2023, que es la última encuesta, ¿no? Tenemos, como les decía, un total de 410 viviendas hasta la encuesta del 2023. Aquí hacemos la caracterización de las viviendas de dos y un piso. Las viviendas de 2 pisos, pues son, de hecho, sí son significativas, aunque la mayoría son de un piso. En cuanto a los servicios básicos, encontramos que tienen acceso a agua potable, también tienen acceso a luz por medio de la empresa Check, quien es la que les da el acceso a la luz. El agua potable ellas la tienen racionada, tienen horas para poder acceder a esa agua potable, lo cual los ha llevado a generar técnicas de recolección y de mejor uso de ese beneficio. En cuanto a, creo que alguien tiene una pregunta. No, Stephanie, continúa. La metodología es que al final las preguntas se resuelven, así que continúa, por favor. Ok, listo. En cuanto al alcantarillado, nos encontramos que hay zonas pues hay un alcantarillado inicial, más no es un alcantarillado que llegue a todas las viviendas. Y en cuanto a la salida de aguas negras, pues sí hay una problemática y es que mucha cantidad de viviendas están evacuando esas zonas negras al río. Entonces sí es una problemática ambiental que se debería tener un foco. En cuanto a iluminación, lo que les decía, ellos sí cuentan con presencia de luz. Em, También tienen servicio de recolección de residuos. La empresa de recolección de residuos tiene su recorrido a esta zona. Ellos tienen 4 puntos focales debido a que de entrega de residuos, debido a que el camión pues no puede entrar a todo el asentamiento por las vías tan angostas que ellos presentan. Bueno, las materialidades que ellos usan. A través de las encuestas que desarrollamos, pues hablando con cada usuario de la vivienda, generamos unas tablas sobre los materiales que más se emplean. En cuanto a esta investigación, nos dimos cuenta o clasificamos en 4 espacios, que sería la estructura, el suelo, el cerramiento y la cubierta. En estructura se destaca mucho el uso de la guadua, en el suelo se destaca el concreto, las placas de concreto por lo general son muy delgadas y también tenemos una gran cantidad que tienen sus viviendas sobre la tierra directamente. En el cerramiento tenemos 2 porciones importantes, eh,
de características importantes y es que se hace uso mucho de la esterilla, que también pues, puede ser un aporte óptimo a futuro, que ya lo hablaremos, del drywall como un material nuevo que ha llegado a la comunidad y ellos están accediendo para cerrar sus viviendas de una manera más segura. Y en la cubierta pues, se hace mucho el uso del zinc y también hay un poco porcentaje de tejas de fibrocemento, pero la mayoría son en teja de zinc. Tras conocer las características tras conocer los materiales más empleados, que se destacarían los cuatro de abajo, realizamos unas investigaciones para conocer más a profundidad sobre ellos, hablando de lo que es la condiciones físicas, estructurales, acústicas, hablamos de lo que es el rendimiento energético y térmico, también de la normatividad en la cual acopla cada material técnico y también se generaron algunos ítems de desarrollo de beneficios y recomendaciones. Toda esta investigación para conocer las características de los materiales, en cada uno pues nos guiamos de varias investigaciones ya realizadas, no realizamos pruebas de laboratorio, sino que nos guiamos a un estado del arte de investigaciones previas. Teniendo en cuenta pues que esa investigación se realizó o esta metodología de análisis se realizó en cada material, llegamos a concluir eh, varias cosas de cada uno de ellos para mirar así a futuro cuáles materiales pueden ser óptimos para el asentamiento y cuáles deberían repensarse o reemplazarse. Tenemos pues que el uso del concreto puede ser pues debido a su versatilidad en la construcción, puede ser muy favorable para continuarlo utilizando. El drywall, pues debido a su facilidad de instalación, pues lo tenemos favorable como para espacios internos. El zinc, pues sí nos hemos dado cuenta que debido a sus características de confort, de transferencia de calor, de inercia térmica, pues no sería muy adecuado teniendo en cuenta las condiciones climáticas del sector. Y la guadua, pues sí nos damos cuenta que es como al ser un material ambiental, pues sí es una idea óptima para la construcción sostenible, ¿no? Entonces, debido a su impacto bajo a su bajo impacto ambiental y su resistencia estructural, su ligereza y su flexibilidad. Aquí lo que nos quedaba un poco en duda, me quedaba un poco en duda, era saber sobre su uso, por decirlo así, legal o normatizado, lo cual ya encontramos mucha información sobre la normatización y cómo se puede construir con este material. Bueno, para conocer sobre las viviendas, hice un análisis de dos viviendas tipo que que pues nos dimos cuenta que cumplían más que todo las características de la mayoría de las viviendas del asentamiento, entonces escogimos dos viviendas de análisis, que serían estas dos viviendas. Una de las viviendas es una vivienda de dos pisos, que es la vivienda 216 que se encuentra cercana a la cancha, y la vivienda 150 que se encuentra un poco más aislada de la cancha, que es una vivienda medianera con un acceso peatonal. Bueno, cuando vamos a hablar de la vivienda 216, pues encontramos demasiadas características, las voy a pasar muy por encima y luego miramos su análisis general. Esta es la vivienda, es una vivienda de dos pisos. En el piso principal tienen un uso mixto de una tienda. Generamos pues la planimetría de la vivienda para conocer un poco más que la distribución, porque no es el alcance de esta tesis analizar la distribución de ellos. Lo que sí buscamos es conocer la manera de construcción que ellos realizaron, ¿no? Entonces, pues realizamos planimetrías teniendo en cuenta cómo ellos han usado la estructura de Guadua y cómo han sido los herramientas que han generado. Aquí pues fuimos generando un despiece de cómo ellos han ido pues formando su estructura y los materiales que han ido usando. Aquí podemos ver unas imágenes de pues la problemática del cerramiento de las viviendas. Aquí se puede evidenciar que no hay un aislante, un aislante entre los muros, entre los cerramientos, entonces el confort térmico pues no es muy bueno internamente. Aquí pues podemos evidenciar más las aperturas que hay en todo esto, tanto también en la unión entre muros y techo, pues todo esto hace que el confort interno no sea adecuado. Bueno, a ver, voy a continuar un poco más rápido esta zona. También estamos realizando, esto sí está en proceso aún,
lo que es el análisis térmico por medio de Cotec y de SolidWorks, un análisis de viento, para mirar sus características internas y también externas en cuanto a la temperatura exterior y la temperatura interna. Bueno, estas son más características ya enfocados al asentamiento en sí y su ubicación en general. Em, bueno, esta ya es la otra vivienda, iré pasando un poco más rápido, la cual se realizó pues la misma, el mismo análisis. Aquí también se realizaron unos modelados 3D para mirar cómo es el acceso de la luz por medio de esas aperturas que nos encontramos. Bueno, teniendo en cuenta pues esos análisis, después de analizar las viviendas, también decidimos generar una descripción en cuanto a la estructura, cerramiento, aperturas, cubiertas y pisos. Nos dimos cuenta pues en estructura que ellos tienen una estructura en Guadua que puede ser muy óptima, pero debido a su falta de conocimientos técnicos, pues no la están aprovechando como deberían, no lo están desarrollando una estructura bien hecha. En cuanto al cerramiento, pues sí nos damos cuenta que la esterilla de guado, a pesar de poder ser un material que sí se puede usar en cerramiento, debido a no tener unos aislantes térmicos, no está generando un confort interno adecuado. Pero sí destacamos también que en cuanto no, bajemos un poco más. En cuanto a cubierta, pues nos damos cuenta que ellos tienen el uso de aleros como como una manera de protección solar que es muy adecuada, pero aún así el material que ellos están usando no está siendo favorable. Entonces sí se tiene aquí un ítem de mejora. Y en cuanto al piso, pues sí nos encontramos que el concreto, a pesar de pues que tiene muchas maneras de interpretación ambientalmente, podría ser un material que sí es útil. Bueno, aquí pues generamos un DOFA de esas características para mirar qué alternativas que ellos han generado a partir de su autoconstrucción y de su arquitectura vernácula se pueden seguir teniendo en cuenta y se pueden reforzar y mejorar, y qué otras alternativas que ellos han estado usando pues no son tan eficientes y se las podría reemplazar. A partir pues de este análisis, de mirar qué es óptimo y qué no es óptimo, pues se va a generar a futuro una propuesta que se da a partir de una cartilla ilustrada, que es donde se empieza a explicarles cómo podrían mejorar sus viviendas a futuro, ¿no? Esta cartilla pues cuenta con algunas pautas. La idea es que sea una cartilla muy fácil de entender para la comunidad, por lo tanto, se hizo ilustrada de un lenguaje muy sencillo para ellos, y la cual se dividió en dos ítems. En la parte número uno, que la puso acá abajo, se habla un poco sobre la arquitectura ambiental sostenible. Se le explica a la comunidad cómo pueden, a partir de alternativas sostenibles, generar un confort habitacional y mejorar sus viviendas, que serían su implantación, que puedan entender cómo es la relación del sol con sus viviendas, cómo puede ser la eficiencia energética, cómo mejorar el sistema constructivo, o más bien para qué mejorar el sistema constructivo, en qué puede beneficiar. Y la segunda parte ya se empieza a hablar un poco más puntual de sus viviendas. Entonces habla un contexto general de su asentamiento, porque también es importante que ellos puedan conocer su asentamiento desde un concepto ambiental, conocer sus características de soleación, la vegetación cercana y también su utilidad. eh, se procede a que ellos puedan identificar evaluar sus necesidades habitacionales, teniendo en cuenta el número de personas, la ocupación que necesitan, y posteriormente ya se empieza a generar una elección de materiales. Esta elección de materiales va muy enfocada tanto al análisis previo, en donde nos dimos cuenta del uso de bareque, en sus viviendas, como también a un análisis de contexto debido a la tradición de construcción de la zona en el eje cafetero, donde se ubica Manizales. Tienen una tradición constructiva de bareque que es muy llamativa. Entonces se busca también resaltar esa tradición, resaltar la autoconstrucción que llevan ellos con el tiempo y poder como ondear y profundizar y mejorarla, ¿no? Bueno, estas son un poco de unas imágenes de la cartilla, donde aquí, por ejemplo, se habla de la orientación de la vivienda, de cómo entra el sol, de la protección solar con aleros, de la ubicación de la vivienda, teniendo en cuenta el clima en el que nos encontramos, el norte, el sur,
la ventilación natural, cómo pueden protegerse y hacer uso de la vegetación como un aislante, como una barrera, perdón. Esa sería como la parte uno que les comentaba de la cartilla, donde se habla de este tipo de técnicas desde una manera muy general, pero muy explicada, de una manera explicativa, pues fácil para ellos. En la segunda parte se empieza ya a generar más puntual de cómo ellos podrían generar su vivienda, en la cual se va a desarrollar, se va a ir explicando paso a paso, pero se va a desarrollar con un ejemplo en un lote, ¿no? Para que por medio del ejemplo ellos puedan ir entendiendo. Entonces se hablaría así teniendo en cuenta el lote, cómo es su asolación, cómo pueden generar una barrera verde para su confort térmico, cómo pueden distribuir sus espacios, darles a conocer un poco sobre las zonas social, privada, de servicios, recorridos, para que ellos entiendan cómo van a tener una mejor L'altro prima era la macchina elettrica una mejor pues distribución de su espacio. También pues se empieza ya a hablar de lo que es en sí el material sostenible, el material constructivo que se piensa implementar, que es el bareque, y cómo a identificar sus características y su manera de implementación. La idea pues es que sea algo muy trabajado por la comunidad, ¿no? Bueno, ya terminando en cuanto a conclusiones y recomendaciones para hoy, pues quería hacer un énfasis en tres ítems importantes, que es cómo debemos adaptarnos o cómo la adaptación al contexto climático y cultural local es importante. Como para proponer una vivienda sostenible es importante conocer las condiciones climáticas y culturales del entorno en el que nos vayamos a ubicar. Para eso, pues, traje aquí un referente de una investigación que se desarrolló por parte de la doctora Fabiola Colmenero, quien hizo el análisis de lo que se llama el pasaporte de materiales de una vivienda muy cercana al asentamiento, que también es una vivienda que tiene su sistema constructivo en bareque. Se hizo un análisis térmico de confort térmico eh, para analizar qué tan óptimo era este material por medio de simulaciones y demás investigación, que es algo que aún está en proceso, pero pues desde el punto investigativo inicial nos damos cuenta que la zona, las características climáticas también son similares a al asentamiento del que hemos venido hablando. Por otro lado, pues también es importante destacar que para hacer pues realidad este tipo de proyectos se necesita unas políticas públicas y hay que hacer a fin de políticas públicas y marcos legales para pues este mejoramiento, ¿no? También aquí les traigo un referente de lo que fueron unas viviendas que se entregaron en El Salvador, Bolivia, acá en Colombia, que fueron también unas viviendas que partieron de un análisis de la zona, de un proceso de autoconstrucción, que fueron unas viviendas vernáculas que se entregaron con un apoyo de tanto del gobierno como también de apoyo de varias empresas, como fue Ferrovial, fue Ternil y entre muchas más empresas, también ONGs que apoyaron para que este proyecto pues se pueda hacer realidad. Eh, por último, también pues nos damos cuenta que la participación comunitaria y la educación ambiental son muy importantes. Entonces, tanto en la investigación que se desarrolló, pues la participación comunitaria fue algo interesante, tanto al inicio, durante y pues ya cuando termine pues mi investigación, si tengo pensado pues poder trabajar con ellos, hacerles la entrega oficial del resultado de investigación para que ellos puedan usarla a futuro, ¿no? Ojalá pues se podría trabajar junto a ellos a futuro, sería muy interesante teniendo en cuenta pues que necesitamos un equipo multiprofesional para poder hacer realidad pues este sueño de las viviendas. Aquí también quisiera traer como a colación otro referente de un proyecto, de un voluntariado en Colombia que se llama Techo, quienes trabajan con su comunidad para desarrollar viviendas a este tipo de asentamientos vulnerables. Bueno, ya por último les quería dejar con este mensaje, y es que la arquitectura sostenible no solo es una alternativa viable, sino una necesidad imperente en un mundo que enfrenta desafíos ambientales, sociales cada vez mayores. Y bueno, les agradezco su atención, me tocó ir súper rápido, estoy aquí dispuesta pues a cualquier duda que tengan y también pues a recordarles que esto es un proyecto investigativo que está en proceso, así que más también me gustaría llevarme una retroalimentación de ustedes. Me la perdí.
Perfecto. Muy bien, arquitecta Lorena Estefanía Pérez, muchas gracias. Les invitamos a poder hacer apertura de sus cámaras. Y todavía en el chat no hay preguntas, entonces pasamos a la mesa de conversaciones y esperamos que dentro de esta mesa de conversación pues surjan las debidas preguntas. Mm, Me voy a permitir hacer un pequeño resumen en relación a lo que acabas de exponer, Lorena Estefanía. Parto por establecer el siguiente marco. Entendiendo que este es un proceso, un proyecto de investigación en una maestría, yo invito a la mesa de conversación a analizar el caso como lo que es, ¿no? Que está en proceso de investigación. Entonces, en ese orden de ideas, pues entendería yo que no podemos llegar a evaluarlo con la rigurosidad que se pretendería en un caso real, es decir, en términos de lo que fuese a hacerse de manera muy, digamos, exacta o pertinente. En ese orden de ideas, eso nos permitiría entonces en este momento considerar los aportes que quizás desde nuestro ámbito de experiencia y conocimiento podamos generarle a la investigación de Lorena Estefanía. No sé ustedes, estimados ponentes, compañeros de mesa de conversación, ¿qué opinan? Ok, entonces entiendo que opinan igual, ¿verdad? No escucho Creo que vuestros hay comentarios. dos personas que tienen la mano levantada, no sé si quieren opinar, que es Jorge Navas y Tarek. Ok, ¿cómo? No, aquí no me... Ah, ok, ya. Aquí me apareció. Jorge Navas. Ok, Jorge, tú puedes prender el micrófono y hablar tranquilamente. Sí, yo quería compartir una experiencia que espero le sirva a Lorena. Cuando recién entré de viceministro de Vivienda, tenía creo que 2 meses de viceministro, me pidieron que vaya a revisar un proyecto de mejoramiento barrial para asentamientos informales, en condiciones similares a las que está planteando Lorena. Y había un proyecto que se había planteado de incorporar equipamientos y básicamente infraestructura sanitaria y vial. Pero fui a revisar el proyecto, My breakfast. I love it. fui a revisar el proyecto y era un proyecto que costaba 9 millones de dólares. Ricky. Entonces pregunté, bueno, está bien, 9 millones de dólares, ¿cuántas familias se benefician de este proyecto? 900 familias. Entonces dije, 900 familias, 9 millones de dólares, resulta que eran 10.000 dólares por familia lo que costaba hacer un proyecto de mejoramiento barrial. Entonces, lo primero que se me pasó por la cabeza es, aquí hay algo raro, ¿no? O sea, de pronto hasta hay sobreprecios o algún problema de ese tipo, ¿no? Entonces pedí hacer un estudio, revisamos costos y resulta que era realmente el costo estaba bien el costo referencial, digamos, dentro de los parámetros más o menos que se estaban manejando en contratación pública. Entonces dije, bueno, ¿qué está pasando? No puede ser que un plan de mejoramiento barrial cueste 10.000 dólares por familia cuando hacer una urbanización nueva, respetando las áreas, vías, espacios para equipamientos, costaba 5. Entonces, hicimos el análisis, el estudio y resulta que el costo de mejoramiento era ese y que no cumplía igual con las normas básicas de urbanismo, ¿no? La conclusión fue que realmente los trazados que imponen los traficantes de suelo o las personas que habilitan suelo informal eh, lo hacen de una manera antitécnica y resulta después muy costoso para los gobiernos locales o el gobierno central
habilitar ese suelo o darle las condiciones mínimas necesarias, ¿no? Y decíamos, es más fácil, más económico y más eficiente generar un nuevo desarrollo urbanístico para esa familia que le va a costar al Estado $5.000 que remendar lo que se estaba planteando mal desde el inicio, que costaba $10.000, el doble exactamente, ¿no? Entonces, a lo que voy es que no podemos desvincular el tema económico de las propuestas que se desarrollan. O sea, hablamos mucho del tema que el desarrollo urbano implica la participación de muchos profesionales de diferentes campos, pero nos descuidamos un poco con estos temas, porque de eso depende realmente que la sostenibilidad técnica, ambiental y financiera de las condiciones para que sean realmente intervenciones sostenibles en el tiempo. Entonces, ese era un poco el comentario y sí deberían considerarlo, ¿no? Gracias por su aporte. Muy bien, Jorge, claro que sí, ese es un aspecto fundamental, la estimación de los costos, porque en términos reales, como lo planteamos también el mismo martes, esto finalmente parte de establecer cuál es el costo o el impacto, no solo no solo ambiental ni social, sino lo ambiental y social desde lo económico. Entonces, claro que sí, hace parte de la ecuación. Jorge, muchas gracias. Lidia Mabel, tienes la mano levantada. Puedes hablar, por favor. Listo, muchas gracias. Me le colé a Tarek, a Efraín. Qué pena con ustedes, señores. Ay, Me carajo. disculpo, pero quiero hilando un poco con la intervención de Jorge, porque va llevando un poco hacia el camino que ha tomado Jorge. Echo de menos porque pues mi profesión es abogada y trabajo todo el tema, no solamente desde la construcción, sino desde el urbanismo. Entonces echo mucho de menos un poco de la normativa actual vigente de urbanismo que tuvieron que de pronto estudiar, evaluar en el asentamiento de estudio, del caso de estudio, para determinar precisamente esos componentes de los que habla Jorge en cuanto al tema de costos, qué se puede implementar, qué se puede seguir manteniendo, qué no se puede realizar. El tema de los asentamientos es un tema lindo y precioso, pero como lo dice Jorge, hay que advertir que los costos, a veces sale más costoso el collar que el perro, entonces hay que tener muy claro precisamente cuando vamos a hacer una propuesta como la que tú estás haciendo, Lorena, es bastante interesante trabajarla desde los costos también. Marco legal, jurídico, costos y por último, tener muy claro que en Colombia, como ahorita tienes para este tipo de foros, estás teniendo un público que no todo es colombiano, no podemos dar por dicho que todos conocen todo lo que tú estás hablando. Entonces me parece muy lindo que hayas puesto en contexto tu mapa, que hayas puesto un poco la geografía, pero el tema de la normativa, porque tenemos gente de Ecuador, tenemos gente de Perú, tenemos gente de Europa que no conoce esa normativa. Por último, también decirte que es muy importante tener en cuenta todo el tema que tú estás hablando aquí de los asentamientos, pero recuerda que la normativa sobre el material para construcción vernácula en Colombia no está del todo aprobada. Ese es un tipo de construcción que tenemos que revisar con mucho criterio porque yo también tengo la oportunidad de trabajar con un grupo que trabaja construcciones vernáculas aquí en Europa y en Colombia no han podido hacer mayores procesos legales porque las curadurías no les aprueban los materiales que ellos están teniendo en cuenta precisamente para el desarrollo de estas construcciones. Entonces, ojo al momento de culminar tu proceso y que todo te salga muy bien. Felicitaciones por tu intervención. Muchísimas gracias. Eh, Perfecto. Qué buenos pena, días. el orden. No sé si fue Efraín o Tarek quien también tenían levantar la mano o la tienen. Bueno, disculpe, Sí, estoy interviniendo porque Jorge Navas bajó la mano, así que me si adelanto me también. permiten, sí, Eh, quería hacer bueno, él es perdón. arquitecto,
de Lima, Ah, Perú. Efraín, estás hablando de Efraín. Ok. Sí, lamentablemente no tengo la cámara ahorita con la computadora, pero les mando un saludo de acá de Lima, Perú. Primero agradecer la exposición de Lorena. Me parece que está muy bien encaminada su investigación, y con las sugerencias y opiniones de este foro, yo creo que le va a servir bastante, ¿no? Eh, mi, mi, mi opinión iba justo con la última parte de tu exposición en la que recalcabas esta participación de la comunidad, eh, eh, a la hora que has estado haciendo este levantamiento de información o este trabajo, esta investigación, ¿no? Y yo considero que tal vez puedas adicionar, o que tal vez sí lo has considerado en tu investigación, pero sugerirte tal vez incluir algún capítulo en un tema muy importante que ya también en las exposiciones del primer día del foro se habló, que era en relación al tema de la gobernanza, ¿no? Y la gobernanza, eh, entenderlo como esta herramienta que nos va a ayudar a articular todos estos aspectos técnicos, eh, económicos, ¿no? Para hacer que todo proyecto de intervención urbana o de recuperación de espacios, y en este caso, como tú hablas en tu trabajo, que es este tipo de asentamiento, de alguna manera que se ha generado tal vez por de alguna manera informal, estos mecanismos de gobernanza que tú puedas llevar a la investigación, que ayuden a que tu proyecto eh, alcance la viabilidad. Yo te cuento una experiencia particular. Yo he llevado una maestría en el CIDER, en la Universidad de los Andes, y ahí, para graduarme, hicimos una investigación sobre estos proyectos de renovación urbana que está manejando, entiendo, la ERU en Bogotá, la empresa de renovación urbana, y justo el principal, digamos que uno de los puntos más débiles que tiene la ERU a la hora de interiorizar este tipo de proyectos de renovación urbana, bueno, los trabajos que ustedes conocen también que se están haciendo en el tema de la línea del metro, que se está implementando en Bogotá, siempre con este tipo de proyectos de renovación urbana, la comunicación con la comunidad y los mecanismos de gobernanza que utilizan no siempre son los más adecuados, ¿no? Y adolecen estos proyectos, y tenemos proyectos también que se han iniciado y luego no se han terminado, ¿no? Por ejemplo, el del Triángulo Fenicia es un proyecto eh, muy interesante, pero que no se ha terminado de concretar y de culminar porque hay esta debilidad en el tema de los mecanismos de gobernanza que han empleado para desarrollar este proyecto. Entonces, yo te sugeriría que tal vez si lo has visto, y bueno, no, por el tema de la exposición que es corta, tal vez no lo has podido indicar, pero darle un capítulo a este tema de la gobernanza, y justo cuando mencionabas a la participación de este grupo de apoyo de voluntariado, ¿no? Eh, Quiere decir que, por ejemplo, a través de la gobernanza tú puedes ir sumando actores, ¿no? Que ayuden a concretar este proyecto tan interesante que tienes, ¿no? De mejorar la vivienda en este sector, ¿no? No solamente con el voluntariado, con instituciones como las ONGs o empresa privada, y al Estado, y sumar al gobierno local, al Estado, para que, por ejemplo, en el aspecto económico que mencionaba, Lidia, o que mencionaba Tarek, que es algo, el tema presupuestario, que es algo importante, también puede encontrar una posibilidad de financiamiento, ¿no? Entonces, considero de que darle un capítulo a este tema de gobernanza, y hay muchos actores, muchos autores, disculpen, muchos autores que han escrito al respecto, y también en Colombia, autores en Colombia que han escrito al respecto, ¿no? Hay bibliografía inclusive, claro, sobre la gobernanza del agua, por ejemplo, ¿no?
es el doctor Hernández, que ha escrito ya algunos documentos, y luego bibliografía este, anglosajona, digamos, que habla sobre este tema, ¿no? Bueno, y muchas gracias por el tiempo. Muy bien, Efraín, muchísimas gracias a ti por el aporte. Seguramente Estefanía tomará atenta nota al respecto. Y sí, efectivamente lo que hablabas, el tema del Triángulo Fenicia, que es un plan parcial para desarrollar en el centro de Bogotá, pues está truncado. Y eso tiene que ver precisamente con el tema de la gestión desde lo público, ¿no? Tarek, Efraín, tú puedes bajar la mano ya, muchas gracias. Tarek, Sí, gracias discúlpanos, por... por No, favor. Tarek, no, Cas- discúlpame, damos la bienvenida a Eva Campos, arquitecta de Guatemala. Ella es nuestra próxima ponente el día martes. Eva, tanto gusto. Tarek, discúlpanos, tu pregunta. no, perfecto. En todo caso, gracias por darme la palabra. No. Felicitar a Laura por la sensibilidad de abordar como un tema de investigación este problema que no solamente es de Colombia, ¿verdad? Yo la escuché a Laura y cerré los ojos y veo el problema también en Bolivia, ¿no? Porque evidentemente este tratamiento que se le da a los asentamientos que los califican como irregulares o informales, ¿verdad? Requiere justamente esa sensibilidad no solamente de la comunidad académica de posgrado, sino también de pregrado, ¿no? Cómo atender, alguna vez hablábamos con Airo sobre digamos, deuda pendiente, si quieren, desde la arquitectura para atender estos temas tan sensibles que tienen que ver con la resolución de estos problemas vinculados al desarrollo sostenible de nuestras ciudades, ¿verdad? Y en todo caso, tal vez como sugerencia o comentario, estudiar un poquito la posibilidad o no de que este asentamiento va a tener o no la posibilidad de sanear su situación, ¿no? Porque evidentemente algo fundamental es justamente ese aspecto, ¿no? Una cosa es la tenencia de la tierra, ¿verdad? Que por supuesto se justifica por el derecho a la vivienda, ¿no? Pero que por la situación en la que se encuentra ese territorio y sus características, posiblemente no va a poder sanearse, ¿no? Entonces, tal vez ahí, con todo respeto, Laura, tal vez analizar, ¿no? Ese elemento que obviamente está acompañado de lo que dice Jorge y Lidia, en el sentido de que cerraríamos, digamos, la propuesta integral en ese sentido, ¿no? También estudiar y analizar la posibilidad del saneamiento de esas personas que están en ese lugar. Gracias y felicidades. Muy Muchas bien, gracias, Tarek. muy amable. Muchas gracias. Queremos dar un saludo a quienes se encuentran presentes, al arquitecto Andrés Leonardo Sánchez, a Efraín, que ya habló, a Eva Campos, a Harold Mena, a Héctor Álvarez, a Humberto, a Esperanza, a Juan Manuel Bojacá, a John Zuluaga, a Alex Müller, a Luis Eduardo Posada, a Marcela Richter, a Mario Ramírez, a Mónica Hilbert, a Patricia Páez, a Soledad Herrera, a Clemens. Aquí el nombre Clemens, que se me hizo Clemens. Ok, hola Clemens, ¿cómo vas? Y pues a todos los presentes. Quiero platicar sobre los siguientes puntos eh, eh, relacionados obviamente con la ponencia. Y es que se evidencia que dentro de la investigación, digamos, es una comunidad que si bien no es urbana, obviamente, tampoco no la podría yo considerar periurbana, es más rural, más por la clasificación rural. Esa es un ajuste o una precisión que ya Estefanía me solucionará. Veo que están en una zona casi que privilegiada. Digamos que no, en cuanto a lo que expusiste, no se evidencia una afectación o más bien un riesgo inminente ni antrópico ni natural. Es decir, o no lo sabe, Lorena Estefanía, si la comunidad, el origen
de la comunidad se debió a o desplazamiento por conflicto o fue espontáneo por sí, o si realmente deriva de un desplazamiento por cuestión económica desde los centros urbanos. No conocemos, digamos, el origen de ese asentamiento humano. Entonces vale la pena de pronto indagar al respecto y contextualizar un poquito. El otro punto es que lo que tiene que ver con el riesgo, entonces vemos que sí es una zona un poco agreste en términos del contraste entre el clima climático entre el día y la noche, ¿no? Parece que es un clima caliente, seco, pero en la noche parecería de acuerdo a la materialidad que describiste, hay un problema de convivencia en la noche porque las viviendas no están debidamente adecuadas para responder precisamente a estas inclemencias. Pero sí, efectivamente, hay un riesgo, si bien no de la naturaleza hacia la comunidad, quizás al contrario, ¿no? Y es la comunidad hacia el medio ambiente. Y lo evidenciaste cuando hablas de que precisamente la disposición de líquidos y de desechos, pues va al río, infortunadamente. Eh, es una descripción de la situación de un conglomerado humano interesante. Aún así, tengo más inquietudes. Digamos que cómo aporta o cómo interactúa la comunidad con la investigación. Es decir, finalmente, pretendes generar unas directrices o una cartilla para orientar la construcción de viviendas o el mejoramiento de viviendas. Y ahí donde Lidia Mabel habla y lo mismo Jorge, bueno, ¿cuál es el costo o cuál es el conocimiento técnico y legal para implementar esas directrices? ¿Cuál es el conocimiento o las directrices o más bien el contexto económico para lograr ese proyecto? No sé si la cartilla lo vaya a contemplar o la cartilla va a determinar un marco específicamente de mejoramiento y construcción meramente técnico. Tocaste el tema de la arquitectura y la arquitectura, pues obviamente que es el tema del foro. Entonces, eh, creo que sí vale la pena indagar sobre ese aspecto porque hablaste, incluso mostraste un levantamiento arquitectónico de cómo en promedio están construidas o diseñadas las viviendas y seguramente de ahí saldrá un tema o una línea de investigación en torno a los patrones de construcción de manera espontánea, sin la presencia de técnicos, especialistas y arquitectos y arquitectas pero entonces ahí hay algo, un tema de investigación muy interesante, sí, y no sé si la cartilla dará directrices. No sé si dentro de la investigación o sea un proyecto a futuro completar la cartilla con directrices sobre cómo concebir el espacio arquitectónico desde el confort bioclimático, la distribución espacial, la relación, los elementos que conforman la arquitectura y que es el tema del foro para aproximar la arquitectura a las comunidades no atendidas, o si es un tema de investigación en el que Hábitat Posible posiblemente, valga la redundancia, a futuro hará parte de complementar la cartilla. Es un tema de investigación. Hablaste del concepto, no sé si fue porque así lo dijiste o porque es así, y es el concepto de lo ilegal en lo material, ¿no? Entonces damos por hecho de que la guadua o los otros materiales, como no están debidamente normatizados en el código de sismoresistencia, entonces son ilegales. Pero precisamente creo que ayer lo hablaba con Eva Campos de cómo este tipo de configuraciones urbanas espontáneas nos dan una clase muy interesante, o una lección muy interesante de cómo a través del material que desechamos, que consideramos basura, ellos construyen sus hábitats. Entonces acá hay un tema importante de cómo reutilizar y cómo ser sostenibles. Entonces no sé hasta dónde sea eso ilegal o no, o hasta dónde tenemos nosotros que como profesionales llegar a apoyarlos, ¿sí? Para de alguna manera darle fuerza a este tipo de iniciativas. Y creo que por el momento me quedo ahí para dar paso a alguna otra ponente que quiera participar en la conversación.
Aún así, creo que este trabajo de investigación es muy sugerente, es específico y ya, luego sigo. Qué pena. ¿Alguien más quiere platicar? Invitamos a la audiencia. No sé si hay alguna pregunta. Laura, ¿tú has visto alguna pregunta? No lo Ok. sé. Marcela Richter nos saluda desde Laredo, Tamaulipas, México. Mucho gusto. Lorena, ¿tienes algo que decir? Sí, sí, sí. De hecho, pues yo quería aprovechar también este momento para más que todo agradecerles a todos sus aportes. La verdad que, pues sí, la idea era eso, tener una retroalimentación para poder completar mi investigación. Y pues sí, bien sea a futuro de maestría o a futuro externo, la idea sí es pues seguir trabajando con este proyecto y con esta comunidad. Entonces, les agradezco completamente sus aportes. Jorge, tienes levantada la mano. Puedes hablar tranquilamente. Sí, yo quería reforzar un poquito el tema que mencionaba Lidia. El tema legal, normativo y los temas de propiedad son importantísimos, más allá de un planteamiento muy general que se pudiera hacer respecto al tema de la propuesta de Lorena. Comentarles nuevamente una experiencia. O sea, en el 2016 tuvimos un terremoto muy fuerte en Ecuador y teníamos que evaluar realmente las propuestas de vivienda que podían implementarse a corto plazo, ¿no? Y por falta primero por falta de normativa adecuada no se pudo incluir a la caña guadúa como material que pudiera implementarse como solución, ¿no? Y por otro lado tampoco había una justificación financiera como para poder implementarlas dentro de los programas de reconstrucción. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema que mencionaba también Lidia de propiedad es importantísimo porque fue otro de los factores que más incidieron en la planificación y en los planes de implementación de mejoras. La falta de regularización de la propiedad impedía realmente que pudiéramos nosotros asignar eh, recursos en la reconstrucción de viviendas, ¿no? Eso muy brevemente debería siempre considerarse. Ok, Jorge. Bien. Héctor Álvarez tiene la mano levantada. Permíteme, Héctor, leo una pregunta y pasamos a darle la palabra a Héctor. Entonces, Héctor, permíteme un momento. Dice Juan Manuel. En Colombia se ha avanzado en el reconocimiento de vivienda como una forma de valorar lo que fue construido por las mismas comunidades sin atender en su momento la normativa existente. Mediante el acto de reconocimiento se pretende que se mejore la vivienda tanto en lo estructural como en lo habitacional. Sin embargo, no ha sido fácil por los costos de intervenir viviendas ya consolidadas y por la falta de voluntad de las curadurías o autoridades municipales. Pregunta. ¿Cómo se enfrenta este problema en otros países? Y en este proyecto de Manizales, ¿cómo se concilia lo existente con la norma que rige en la ciudad? Repito, ¿cómo se enfrenta este problema en otros países? No sé si Lorena tenga la respuesta o si los diferentes participantes de otros países nos pueden colaborar con la respuesta. Y esta es más específica para Lorena. Y en este proyecto de Manizales, ¿cómo se concilia lo existente con la norma que rige en la ciudad? A ver, te respondo primero, pues en Manizales, ¿no? En Manizales el proceso de legalización de este asentamiento lo están manejando desde la curaduría, teniendo en cuenta que el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, clasifica la zona como una zona de expansión urbana. A pesar pues de que se encuentra en una zona rural, pero justo la zona de kilómetro 41, donde se encuentra el asentamiento, es una zona de expansión urbana. Entonces, debido a eso, se ha podido generar el proyecto para poder legalizar estas zonas, ¿no? Actualmente, lo que se solicitó por parte de curaduría fue un plan parcial, que es el que están desarrollando las comunidades. Este plan parcial, lo que era respondiéndole también un poco a Jorge Navas,
implica el hecho de repensar todo. No se piensa construir sobre lo hecho, sino construir de cero, pero sí en el mismo lugar. Entonces ellos están teniendo en cuenta pues su ausencia de equipamientos, de vías, pues sea como sea, ellos no pueden construir sobre lo que tienen porque no tienen vías, no tienen equipamientos, no tienen zonas verdes. Entonces se tienen que repensar muy bien su asentamiento, que es un proceso que ellos están generándolo también con aporte de la Universidad Nacional, que es un proceso más hacia, digamos así, hacia urbanismo. Entonces, ese es como un marco legal un poco más explicativo de actual. Perfecto, entonces, discúlpame, entonces, en la precisión, en lo personal me quedó más claro porque yo me había referido al asentamiento de tu caso de estudio como un asentamiento más rural que urbano o que periurbano, pero si ya está dentro, incorporado en el perímetro a través de la zona de expansión, entonces ya dejó de ser rural y en este momento ya se encuentra como urbano, obviamente en proceso de desarrollo a través del área de expansión. Entonces ahí ya cambian las variables. Ahí ya la variable Exactamente. urbana entra. Sí, Ah, ok. Entonces pues es ese es más un el punto proceso de interesante. reconstrucción. Ok. Sí, ese es el punto interesante y es que justo la zona de expansión, justo queda el asentamiento en el área de la zona de expansión. Junto a la zona de expansión ya queda las zonas rurales, pero el asentamiento alcanza a estar dentro del POT como zona de expansión. Perfecto. Me voy a permitir hacer un involucramiento en relación a la pregunta de cómo se maneja el tema en otros países. No sé si Eva Campos, arquitecta, directora de la empresa metropolitana de vivienda en Guatemala, nos puedas colaborar con esta respuesta. No sé si nos estás escuchando, Eva. No. Bueno, entonces, no sé si alguno quiera o alguna quiera responder en relación a cómo se maneja el tema de lo normativo en zonas de asentamientos urbanos irregulares, como bien lo clasificaba Lorena al comienzo de la ponencia. Nosotros en lo personal no tenemos conocimiento, Hábitat Posible no tiene conocimiento de cómo se maneja en otros países el tema de lo normativo para este tipo de casos, entendiendo que incluso en muchos países los planes master o el master plan o los planes de ordenamiento tienen connotaciones bastante diferentes o disímiles respecto del caso de Colombia. Entonces, con el permiso de Juan Manuel, esa es una pregunta que eh, queda pendiente por resolver. ¿Cómo se maneja el tema en los diferentes países? Haremos la debida investigación, Juan Manuel, y complementaremos la respuesta. Héctor, tienes la palabra. Héctor Álvarez. Muy buenas, muy buenos días para todas y todos. Un gusto estar acá. Bueno, yo siempre he estado muy interesado en estos temas, ya que, como pueden ver al fondo, vivo en la localidad de San Cristóbal. Yo no soy académico, sí, pero he logrado plantear algunas alternativas como los ecobarrios. El caso que expusieron me parece un caso muy interesante, ya que nosotros, miren aquí atrás, no sé si se logra ver la imagen atrás, mi barrio, sí logran, no sé si logro mostrar atrás mi Claro, barrio. claro, claro que sí. Es un barrio popular en Bogotá, en los Cerros Orientales, y hacia el otro lado ven los edificios, atrás la gentrificación. Este barrio lleva más de 60 años en los Cerros Orientales, ¿cierto? Vivimos acá y hemos propuesto unos ecobarrios como una alternativa, resistencia ético-política en torno a la gentrificación, pero también por el derecho a la ciudad y por el derecho al territorio. Entonces, estos temas, lo que yo digo, yo no soy académico, no estoy en la universidad, pero estos temas nos parecen fundamentales, estos foros, porque nos permiten nutrirnos a las comunidades de argumentos técnicos también y legales para poder hacer un ejercicio de resistencia en torno al respeto por las territorialidades. Estos son los cerros orientales. Mira, allá al fondo se ve Héctor, acerca el micrófono, por favor. allá se ve todo el fondo de la ciudad. Siempre tenemos una presión que nos quieren sacar por el tema, ahora riesgo no mitigable, tenemos reconocimiento por el Consejo de Estado de Derechos Adquiridos y Preexistencias, pero aún así en el plan de ordenamiento territorial
hablan de que las comunidades en alto riesgo no mitigable pasarán a procesos de reasentamiento, programas de reasentamiento que son precarios, pero la empresa privada que pueda mitigar el riesgo, ellos sí podrán, ellos podrán hacer parte de esos territorios. Entonces, realmente es una forma de desplazamiento que me parece muy compleja. Entonces, como digo, esos temas que ustedes plantean nos parecen importantes, ya que nos pueden tener una mirada mucho más amplia y global de cómo hacer una resistencia, no solo desde lo local, sino también a nivel nacional y a nivel de América Latina. Como decía el señor que habló anteriormente, no solo pasa, pasa en Bolivia, pasa en México, pasa en Brasil, pasa en varios países de América Latina, pero es tan importante. Entonces, ahí la pregunta es, en torno a los temas de ordenamiento territorial, que son instrumentos jurídicos que blindan toda una propuesta de gentrificación, que no dejan a las comunidades actuar, sino más bien nos despojan del territorio. ¿Cómo hacer ahí? ¿Cómo pensar un contrapoder o una contrapropuesta frente a esto sin desdeñar lo normativo, sino más bien teniendo en cuenta y mucho cuidado con las normas? Perfecto, Héctor. Wow, tu pregunta es estupenda, es pertinente, es una pregunta que da cuenta de la intención de resistir. Y precisamente antes de dar la palabra a quienes están sumergidos en el tema de lo legal, me voy a permitir decir que el tema del reconocimiento de las comunidades, ¿sí? De los territorios, o más bien de las comunidades desde el territorio, tiene que ver con un plan de ordenamiento, tiene que ver con el ordenamiento del territorio. Aquí yo quiero llamar a Laura, a Lidia Mabel, a Jorge, a todos, porque de alguna manera el tema y nos involucra. Y es como, y voy a complementar lo que dice Héctor, y es como la concepción de un plan de ordenamiento se traza en función de cuáles intereses, ¿verdad? Los intereses de quiénes y para quiénes, y cuáles intereses se desconocen. ¿Cuáles intereses desde el punto de vista ambiental se desconocen? ¿Cuáles intereses se desconocen desde el punto de vista del origen de las comunidades en cuanto a cómo llegaron a fundar ciertos territorios? Héctor lo dice, llevamos 60 años aquí consolidándonos. Y entonces los planes de ordenamiento, pensamos, los profesionales, que son los que determinan los intereses de la generalidad, de todos y de todas, pero cuando uno finalmente lo analiza de manera muy concreta, muy específica, muy puntual, casi que quirúrgica, uno comienza a darse cuenta que todo este tipo de manifestaciones, de preexistencias culturales, ambientales, no son tomadas en cuenta, porque los intereses superiores han determinado que el ordenamiento es este y paramos de contar. Esto a modo de tratar de complementar un poco lo que dice Héctor. Dejo sobre el escritorio la pregunta o la inquietud de Héctor, y es cómo hacer para resistir sin transgredir lo legal, o incluso, me atrevería yo a decir, no necesariamente transgredirla, pero cómo repensar, releer, ¿sí? O cómo generar política pública que ayude a interpretar mejor la necesidad de los territorios desde las comunidades, desde los individuos arbóreos, desde los ríos como individuos vivientes y más. Lo dejo sobre escritorio, invitados a la discusión. Bueno, me voy a tomar la palabra cortita porque pues como tú es un tema que me apasiona muchísimo. Hemos trabajado en Bogotá muchísimo tiempo y mucho más trabajando con el tema del plan de ordenamiento territorial, que cada uno tiene una política diferente y un contexto muy diferente, y precisamente vemos cómo San Cristóbal, que es el lugar desde donde nos está transmitiendo Héctor, esta es una de las zonas que en este momento tienen mayor interés precisamente para nuestros gobiernos locales en muchos factores. Claro, es un tema muy individual, hay que cogerlo, como dices tú, con pinzas de cirujano para ver qué derechos ya tienen reconocidos, porque en las pocas filmación que vi allí de lo que él nos estaba transmitiendo en vivo, estaba viendo que ya tienen electricidad, con seguridad ya tienen acueducto, con seguridad ya tienen vías, con seguridad ya tienen una cantidad de derechos reconocidos que
eso es lo que de una u otra forma es lo que se les tiene que resguardar, lo que se les tiene que proteger a estas comunidades que vienen desde hace 60 años trabajando en esos terrenos y homogenizarlos con las pretensiones que tengan nuestros mandatarios locales. Yo pienso que es un tema de interés que si de pronto al final del foro pudiéramos tener un poco más o durante el trayecto del foro pudiéramos tener un poco más de contexto, un poco más de documentación con Héctor y al final del foro poder dar una microsolución o un involucramiento por parte de Hábitat Posible me parecería algo bien interesante de desarrollo para tenerlo en cuenta. Entonces, pues nada, como les digo, cogerlo con pinzas, revisar, como siempre debemos los abogados revisar el 100% de la documentación, los derechos adquiridos hasta ahora y homogenizarlos con los documentos que hasta ahora en planes de ordenamiento o planes parciales se encuentran señalados. Entonces, pues un caso de estudio que nos resulta aquí dentro del foro y me parece excelente poderlos trabajar. Entonces, pues nada, los dejo con este nuevo involucramiento, una nueva tarea. Perfecto, claro que sí, quedará anotado como punto en la agenda de las acciones que una vez terminado el foro tengamos que estructurar desde Hábitat Posible para ver cómo apoyamos en algo este tipo de procesos, en especial pues el de que Héctor acaba de exponernos y el que ha llamado nuestra atención. Jorge, ¿estás levantando? Ah, no, Jorge, nada más habías levantado la mano. No. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, sí, sí he levantado la mano. Eh, Bien. yo quiero insistir un poco en algo que mencioné en la exposición que hice hace un par de días, ¿no? Que el tema de los asentamientos informales, evidentemente hay que tratarlo con pinzas, ¿no? Pero recalcar en el hecho de que es una de las peores formas de explotación a las que son las familias más vulnerables expuestas y expuestas a largo plazo, durante 20 años, 30 años o 40 años, como dice, ¿no? Entonces, yo soy de Guayaquil, donde un poco contrario a los números que presentaban para Bogotá y Colombia, acá más del 50% de las viviendas se han generado de una manera informal y los procesos de regularización y de dotación de servicios básicos no, o sea, no duran menos de 20 años. 30 años en que viven realmente en condiciones deplorables, pagando agua a los mismos traficantes o piratas de suelo, le pagan el agua, le pagan la luz, le pagan la seguridad, le pagan la educación, y todos estos servicios, entre comillas, en condiciones por demás precarias, ¿no? Entonces, sí hay que trabajar con las comunidades porque son, como les digo, víctimas y los involucran en un negocio, entre comillas, que está fuera de lo legal. Entonces, sí hay que respetar el derecho a la ciudad, pero se lo soluciona con acciones por parte del Estado, no con omisiones. Claro. Entonces, sí hay que impulsar a que las políticas de Estado respecto a la vivienda social sean de largo plazo y no coyunturales. No es que hoy día atiendo a estas familias necesitadas de suelo y de vivienda y mañana no. Entonces, sí hago un llamado un poco a la reflexión respecto a este tema de que, como les digo, es un mecanismo de explotación por demás miserable, ¿no? Ok, Jorge, claro, el llamado a atención entonces es cómo encauzar de alguna manera fuerzas o acciones para exigir que desde la política pública, desde la gobernanza, se atienda con eficiencia este tipo de situaciones. Por supuesto. Perfecto. Muy bien, Jorge. Vale. Laura.
Sí, como para terminar y también dando la respuesta a Héctor, y pues obviamente trayendo a colación todo lo que han mencionado anteriormente, siento que además del tema de los profesionales, los técnicos y ya políticos y demás, para este tema es necesario demasiado el liderazgo de la comunidad, que pues tengo conocimiento de lo que ha hecho Héctor. Y nada, como que es eso, porque claramente los técnicos profesionales y todo este campo puede trabajar y demás, sin embargo, se necesita de la cooperación, tanto de la comunidad y demás, y de la persistencia, que igual no es fácil, para saber bien qué problemáticas y cómo se debería abordar bien, eh, perdón, está este tipo de, perdón, sí, de problemática. Y también trayendo a anexo la participación de Soledad Herrera por el chat, que dice que en Ecuador la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo establece los procedimientos y responsabilidades para perdón, la regularización de asentamientos informales. Son los gobiernos municipales los responsables de hacer la identificación y la regularización. Los asentamientos deben de cumplir ciertos requisitos, pero los primeros es que estos asentamientos no deben estar en zonas de riesgo o áreas protegidas, y todos aquellos asentamientos reconocidos a partir del 2016 deben ser regularizados a través de planes parciales. También esto en contestación a la pregunta de Juan Manuel. Eh, sí. Perfecto. Ok, Laura. Vale, muchas gracias. Sí, indudablemente. Digamos que me voy a también permitir expresar que ningún acto real de cambio en cualquier sociedad se desarrolla o se ha logrado por por el mero hecho de exponerlo. Esto requiere un trabajo fuerte desde las comunidades, desde las sociedades, desde los grupos, desde muchos actores, para que la política pública atienda, entienda y proceda. Entonces, esa es una lucha fuerte que bien lo expresó Héctor en la palabra resistencia. Eh, pero creo que hay que trascender la palabra de resistencia a lograr la acción, ¿ok? Porque podemos seguir pasando años y años resistiendo, pero finalmente lo que se busca es el cambio. Claro, la resistencia me permite permanecer, pero hay que apoyar y buscar otras vías alternativas, quizás revisar el proceso o los procesos, buscar nuevos actores políticos, y ahí también hago un llamado a la clase profesional de la arquitectura, la ingeniería, bueno, a la arquitectura en específico, y es cómo hacernos más políticos. Políticos no para realizar exactamente el mismo ejercicio que hacen los políticos actuales, sino cómo desde nuestra profesión, incidiendo en la política, podemos cambiar la política pública a favor o en beneficio de los asentamientos humanos, que repito, como lo decía Lorena, el asentamiento humano son todos, que tienen unas subcategorías o unas subclasificaciones, algo en lo que yo en lo personal difiero, porque esa clasificación o esa categorización estigmatiza, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de asentamiento humano, inmediatamente ya nos estamos refiriendo a lo espontáneo, ¿no? Como cuando hablamos de la vivienda social y la vivienda no social, no, un momentico, pues estamos hablando de la vivienda del ser humano. Y la vivienda del ser humano no debe clasificarse ni que una para ricos y otra para pobres. Quizá los modos de habitar cambian. Estoy seguro que Héctor vive de una manera diferente a la de Lidia Mabel o a la de Clemens o a la de Lorena o a la mía, pero la dignidad del ser humano es la misma. Entonces aquí no podemos hacer diferenciación entre una casa para uno y otra cosa para otros. Entonces esa categorización creo que también es importante superarla. Esto no entra en la recomendación que le haría yo a Lorena,
porque entiendo que desde la comunidad internacional la clasificación del asentamiento urbano irregular digamos que está dada, pero sí es importante incluso comenzar a trabajar el repensar o el resignificar este tipo de palabras, de conceptos y de expresiones, ¿sí? Para hacer del discurso algo más universal y menos clasificante. En ese, no sé si me hago entender, pero es precisamente eso. No sé, Laura, si hay alguna pregunta, ¿alguien más quiere participar? Sí, Efraín acaba de participar, que dice que en los noventas en Perú se creó el COFOPRI, que es la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, con la intención de otorgar titularidad sobre el suelo a las comunidades en todo el país, a ocupaciones informales que se habían gestado hasta la fecha. Como política fue positiva desde un inicio, sin embargo, con esto aparece con mayor fuerza el fenómeno de tráfico de tierras. Es así que luego de 30 años se han incrementado este tipo de asentamientos informales, con el crecimiento desmedido de la huella urbana que adolece de los servicios básicos, y en la mayoría de los casos afectando zonas protegidas ambientales. Esto lo comenta Efraín Calderón, muy por la línea de lo que nos expresó Jorge Navas. Sí, al igual que la promulgación de la Ley de Desarrollo Sostenible que busca frenar este tipo de ocupación informal, pero también enfrenta el manejo político por intereses de grupos de poder. También Sí, digamos Efraín. que puede que incluso la política pública establezca este tipo de restricciones y de control, pero como bien también lo decía Lidia Mar, esto hay que mirarlo con ojos de investigador muy preciso y con pinzas. Y es que tan cierto es que la ley puede aplicarse de manera tan tajante en ciertas situaciones. Eh, Creo que eso hay que revisarlo bien, hay que revisarlo con todas las variables para poder determinar si la ley está cobijando o está definitivamente favoreciendo a determinados intereses o desarrollos. Eso es algo que queda de manera especulativa, pero que queda sobre el escritorio en función de analizar el tema. No hay más manos levantadas. Creo que podemos comenzar a dar cierre si no hay alguna otra intervención por parte de Lorena. No sé si tienes alguna conclusión final, alguna observación y dar paso, Laura, entonces al cierre del evento. Cuéntanos, Lorena. No, yo creo que por mi parte, pues reiterar el agradecimiento a todos por su participación. Me llevo muchos conocimientos también para seguir investigando y con esa lucecita de ver qué más se puede hacer, ¿no? Entonces sí les agradezco mucho, qué lindo también este espacio desde diferentes perspectivas. Algunos, a veces uno en la investigación se enfoca solo a trabajar con gente del campo de uno, digámoslo así, solo con arquitectos, y a veces uno se cierra un poco a este tipo de perspectivas que están faltando, pues, ¿no? Entonces sí es algo muy interesante sus compartires, sus saberes, y nada, les agradezco mucho. Lorena, los arquitectos, las arquitectas o los profesionales que estén involucrados en el proceso no tienen la última palabra. La otra parte de la palabra la tiene la comunidad, el territorio. Y eso es fundamental, fundamental para poder, digamos, formular estrategias de intervención, bien sea a nivel de investigación académico, que son la base para luego implementarlas en la vida real. Pues bien. Entonces, bueno, creo que vamos dando. ¿Hay alguna observación que escribió Litter que tiene que ver tal vez que dice que para edificios, es en inglés, para edificios comunitarios se necesita un administrador de cortesía metropolitana para reunir a algunos habitantes, camas de área? Este es un tema bueno, tendríamos que analizarlo un poco más. Héctor Álvarez nos da muchas gracias por su apoyo. ¿Puedo hablar un momento? Héctor Álvarez, claro, tienes la palabra, Héctor, antes de cerrar. Sí, sí.
Muchas gracias. Digamos, aquí a nosotros nos toca volvernos, es interesante ver, digamos, cómo obviamente yo valoro la experiencia de los expertos porque son los que también nos dan luces frente al tema de la lucha social. Y claro, nosotros resistimos, pero pasamos de la resistencia a la persistencia y hacemos propuestas como los ecobarrios. Pero a mí me preocupan dos cosas que son importantes y ustedes lo saben, y es el tema es que ahí habla alguien en el chat del tema de riesgo, que no está en riesgo no mitigable. Y hoy afortunadamente en Colombia se está discutiendo con este nuevo gobierno nacional el tema de la Ley Nacional de Riesgo, que es como un medio para sacar a la gente, desterritorializarla. Y se está discutiendo también lo de la Ley Distrital y Nacional de Protección a Moradores, que a veces parece positiva, pero es en contravía a lo que nosotros queremos. Entonces me da mucho miedo, es que siempre prima lo técnico y lo jurídico. Y si yo no tengo técnico, conocimiento técnico y jurídico, no sirve. Entonces, la norma y la técnica son instrumentos de biopoder, ¿cierto? Y eso aumenta las asimetrías de poder entre las comunidades de la administración y obviamente la academia, porque hay academia muy buena como el tipo de academia que no contribuye mucho a las comunidades, sino por el contrario, desfavorece a las comunidades. Entonces, digamos, todo lo jurídico, yo no estoy en contra de la norma, pero a veces la norma está en contra de nosotros también. Entonces, uno por eso hace resistencia. Y lo técnico es que lo técnico nosotros hemos hecho, digamos, contrapropuestas, nos ganamos un premio y pagamos un estudio de riesgo y demostramos que el riesgo había sido inducido y que el riesgo había sido porque no se tuvo en cuenta la intervención de hace tantos años, porque es un barrio que estuvo en conflicto armado. Aquí estuvo el M-19 hace muchos años, entre el 81 y 83, que hoy es nuestro presidente, y también esa vaina del conflicto nos pesa. En Colombia, además de eso, el conflicto armado nos pesa y marca los territorios como marca las regiones en el país. Usted es Corinto y usted averigua de Corinto en San Cristóbal, lo fundó el M-19, que es el movimiento donde es nuestro presidente. Pese a eso, somos comunidades olvidadas y nos hemos metido en la lucha por todo, desde la Comisión de la Verdad a reconocer también las violencias, porque no solo en Bogotá, sino en Cali, en Medellín, en varias ciudades del país ha tenido injerencia el conflicto y no son reconocidos. No queremos ser víctimas, simplemente que nos reconozcan nuestros derechos. Pero también, como dice la amiga, es también la institucionalidad la que nos impone un poder y yo tengo la chaqueta ahí y pagamos un estudio a unos expertos en geotecnia y lista una empresa, dijeron, no, es que es una empresa privada, pero es un concepto técnico, no, es que nosotros somos los que tenemos la razón, somos la administración. Entonces eso hace que cada vez surjan más propuestas de resistencia y de rechazo a ese tipo de políticas, a ese tipo de funcionarios que logran perder la sensibilidad, como decían ahí, ante unas realidades concretas que es el derecho a la ciudad y que es el derecho al territorio, porque no le robamos nada a nadie. Sí, y nos han querido despojar y despojar y despojar, todo con argumentos extraídos. Era ese el comentario y bueno, espero seguir con ustedes aprendiendo mucho. No, gracias, por el contrario, gracias Álvarez. Héctor Álvarez, muchas gracias. El tema que tocas es un tema fuerte, real, pertinente y muy actual. El tema, pues, del conflicto armado en cómo ha cambiado la cultura y cómo ha cambiado los territorios. Ese es un tema que seguramente tocaremos también más adelante. Hay una linda investigación que seguramente una de las ponentes que se está sonriendo en este momento tocará, pero quiero dejarlo sobre el escritorio, porque ese es un tema que tocaremos más adelante. Entonces, vale, Héctor, sin más, entonces Andrés Valverde nos envió un mensaje por interno y nos dice que intentó ingresar, pero no le fue posible, ¿ok? Y Jorge Navas dicen pues que debe abandonar la reunión, que muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por esta interesante reflexión en torno a la investigación de Lorena Estefanía. Como ves, Lorena, es un punto que genera mucha expectativa, que genera mucho interés. Es un tema que está en boga y que hay que darle toda la fuerza posible del caso, porque el tema de los asentamientos humanos implica todos los niveles. Y sobre todo, si podemos impulsar la intervención integral desde o hacia las comunidades más vulnerables. Bienvenido tu tema. Gracias por participar, Lorena. Recuerda que debes enviar un escrito a manera de ensayo para publicar el documento. Gracias a todos y a todas las asistentes. La próxima ponencia la queremos invitar, es el próximo martes, 7 de la noche, hora Colombia. La directora metropolitana de vivienda de la ciudad de Guatemala
Eva Campos expondrá la estrategia de la empresa en función de cómo proveer y cómo enfrentar el déficit habitacional desde la misma política pública y es un tema que realmente creo que hay mucho para aprender. Hay cosas muy interesantes que hemos estado vislumbrando en el análisis y en las conversaciones preliminares que hemos tenido con Eva. Eva nos ha visitado en varias ocasiones en Colombia y bueno, esa es una ponencia que también seguramente generará muchas expectativas a nivel de ciudad y a nivel de intervención público. Laura, muchas gracias. Laura García por apoyar la parte técnica. Gracias, Yasmith Torres, por apoyar la parte técnica. Gracias a los ponentes por asistir y por permanecer en este evento. Gracias a todos los asistentes. Damos por cerrada esta segunda ponencia. Saludos a sus casas, por favor. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Buena tarde para todos. Gracias.